Hola, hola, mi gente bella de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo soy tu nombre del canal, y estoy emocionadísima de tenerlos de vuelta aquí, en nuestro rinconcito de chismes, risas y sobre todo, mucha pero mucha buena onda. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Sí, esa misma que nos robó el corazón en Erkenci y que sigue conquistándonos con cada uno de sus proyectos. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Demet Özdemir explotó? ¿Qué palabrota soltó que está haciendo temblar Internet? Bueno, agárrense fuerte porque la historia es, digamos, bastante peculiar. Antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de información fresquita, risas garantizadas y por supuesto, mucho amor. Ya saben, denle clic al botoncito rojo y únanse a esta familia que cada día crece más. Los quiero un montón. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y descubrir qué fue lo que provocó esta supuesta explosión. Prepárense para reír porque la respuesta los va a sorprender. Ok, vamos a aclarar algo desde el principio. Cuando digo explotó, no me refiero a una pelea monumental, a un escándalo de proporciones épicas o a una declaración incendiaria que la haya puesto en el ojo del huracán. No. Aquí la cosa es mucho más humana, mucho más relatable, mucho más divertida. Resulta que hace no mucho tiempo, Demet Özdemir fue captada por las cámaras en una situación bastante cotidiana. Estaba saliendo de un restaurante, después de lo que parecía ser una agradable cena con amigos. Hasta ahí, todo normal. Pero justo cuando se disponía a subir a su coche, ¡zas! Tropezó. Sí, amigos, nuestra querida Demet, la estrella de telenovelas, la diosa de la actuación, se tropezó. Y claro, como suele pasar en estos casos, las cámaras estaban ahí, listas para capturar el momento exacto. Y al parecer, en ese momento de tropezón, a Demet se le escapó una palabrita, una palabrota. Pero no se asusten, no fue nada obsceno, nada ofensivo, nada que nos haga pensar que Demet es una persona maleducada o grosera. No, señores. La palabrota en cuestión fue ay. Sí, un simple, genuino, universal ay. Ahora, ¿por qué digo que explotó? Bueno, porque los medios turcos, siempre ávidos de cualquier detalle sobre la vida de sus celebridades, hicieron un escándalo de esto. Titulares como Demet Özdemir explota tras tropezón, o la palabrota que se le escapó a Demet Özdemir inundaron Internet. Imagínense. Todo por un simple ay. Y aquí es donde entra la parte divertida. Porque la reacción de Demet ante todo este revuelo fue, sencillamente, genial. En lugar de enojarse, de negar lo sucedido o de dar explicaciones complicadas, Demet optó por el humor. Publicó un tuit o una historia en Instagram, según las fuentes, algo así como, sí, me tropecé. Sí, dije ay. ¿Y qué? ¿Acaso nadie se tropieza y dice ay? Dejen de hacer un drama por todo. Y créanme, ese simple comentario bastó para calmar las aguas y sobre todo, para demostrar la sencillez y el sentido del humor de Demet Özdemir. Porque, seamos honestos, ¿quién no se ha tropezado alguna vez? ¿Quién no ha soltado un ay de dolor o sorpresa al caerse? Todos, absolutamente todos, hemos pasado por eso. Así que en realidad, la explosión de Demet fue una explosión de normalidad, de autenticidad, de cercanía. Nos demostró que detrás de la actriz famosa y glamorosa, hay una persona común y corriente que, como todos nosotros, se tropieza, se cae y dice ay. Y eso, amigos míos, es lo que la hace aún más querida y admirada. Porque no se esconde detrás de una fachada de perfección, sino que se muestra tal como es, con sus virtudes y sus pequeños tropiezos. Además, esta anécdota nos enseña una valiosa lección sobre cómo los medios pueden exagerar las cosas y crear dramas donde no los hay. Un simple tropezón y un ay se convirtieron en una explosión, y una palabrota, gracias a la sed de sensacionalismo de algunos periodistas. Pero afortunadamente Demet Özdemir supo manejar la situación con inteligencia y humor, demostrando que no se deja afectar por las críticas infundadas y que prefiere reírse de sí misma antes que tomarse las cosas demasiado en serio. Y hablando de reírse, creo que este es un buen momento para recordar algunos de los momentos más divertidos y memorables de la carrera de Demet Özdemir.
¿Se acuerdan de aquella escena en Erkencicus donde, aquí se podría mencionar alguna escena cómica específica de una de sus series o películas, añadiendo detalles y comentarios que hagan reír a los espectadores? ¿O qué tal aquella entrevista donde contó la anécdota de? Aquí se podría contar otra anécdota divertida sobre Demet Özdemir, ya sea de una entrevista, un programa de televisión o alguna historia que haya compartido en sus redes sociales. Como ven, Demet Özdemir no solo es una gran actriz, sino también una persona divertida y carismática que sabe cómo conectar con el público. Y esa es sin duda una de las claves de su éxito. Así que la próxima vez que vean un titular sensacionalista sobre alguna celebridad, recuerden la historia de Demet Özdemir y el AI. No se crean todo lo que leen y sobre todo, no juzguen a las personas por pequeños errores o tropiezos. Todos somos humanos y todos merecemos una segunda oportunidad. Y por supuesto, no olviden reírse de sí mismos y de las situaciones absurdas que a veces nos presenta la vida. Porque al final del día, el humor es la mejor medicina y la mejor forma de afrontar los problemas. Bueno, mi gente linda, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo contándoles esta peculiar historia sobre Demet Özdemir y su famoso AI. En resumen, aprendimos que Demet Özdemir se tropezó, dijo AI, los medios hicieron un escándalo, ella se rió de sí misma y nosotros nos reímos con ella. Una lección de humildad, humor y cómo no tomarse la vida demasiado en serio. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero que me cuenten en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿Les sorprendió la reacción de los medios? ¿Se han sentido identificados con Demet Özdemir al tropezarse y decir ¡ay! Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se rían un rato, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Recuerden que los quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, risas y buena onda. Besos enormes. Chao, chao. Asterisco asterisco música de outro alegre y enérgico comienza asterisco asterisco. Pero esperen. Que la fiesta no ha terminado. Como sé que les encanta el chismecito jugoso y que Demet Özdemir es un tema que nos apasiona a todos, vamos a profundizar un poquito más en esta historia y, de paso, repasaremos algunos detalles de su vida y carrera que quizás no conocían. Así que pónganse cómodos que la función continúa. Primero que nada, hablemos un poco más sobre el contexto de este tropezón mediático. Demet, como saben, es una figura pública muy querida en Turquía y en muchos otros países donde sus telenovelas han tenido un éxito arrollador. Esto significa que está constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que da, cada palabra que dice, cada outfit que luce, todo es analizado al milímetro. En este caso, la presencia de los paparazzi a la salida del restaurante no era algo inusual. Demet está acostumbrada a ser fotografiada y filmada en su vida diaria. Lo que sí fue inusual fue la reacción exagerada de los medios ante un incidente tan trivial. Imagínense la escena: Demet, después de una agradable velada con amigos, sale del restaurante con una sonrisa en el rostro. Probablemente está pensando en el guión de su próximo proyecto, en los planes para el fin de semana o simplemente en llegar a casa y descansar. De repente, ¡pum!, tropieza con algo, quizás un escalón invisible, un cable traicionero o simplemente su propio pie, y pierde el equilibrio. En ese momento de sorpresa y ligero susto, lo más natural del mundo es que se le escape una exclamación. En este caso fue un simple ¡ay! Pero claro, para los medios un simple ¡ay! No vende. Necesitan algo más, necesitan un drama. Y así fue como un tropezón inofensivo se convirtió en una explosión, y una palabrota que recorrió el Internet. Lo que me parece realmente admirable de la actitud de Demet es que no se dejó llevar por la indignación ni por el victimismo. En lugar de eso, optó por el camino del humor y la autocrítica. Con su comentario en redes sociales, demostró que tiene una gran inteligencia emocional y que no se toma a sí misma demasiado en serio. Y es que al final del día, todos nos hemos tropezado alguna vez, ¿verdad? Ya sea en la calle, en casa o incluso en el trabajo, todos hemos tenido esos momentos torpes en los que perdemos el equilibrio y necesitamos agarrarnos de algo para no caer.
Y en esos momentos, lo más común es que soltemos alguna exclamación de sorpresa o de dolor. Así que, ¿por qué hacer un escándalo de algo tan normal y humano? La respuesta es sencilla, porque los medios, a veces, prefieren el sensacionalismo a la verdad y la exageración a la objetividad. En su afán por captar la atención del público, son capaces de convertir una anécdota insignificante en una noticia de primera plana. Pero afortunadamente Demet Özdemir no es una víctima fácil de este tipo de estrategias. Con su actitud positiva y su sentido del humor, logró desactivar la bomba mediática y convertir un incidente negativo en una oportunidad para mostrar su verdadera personalidad. Y hablando de personalidad, ¿qué les parece si repasamos algunos datos interesantes sobre la vida y carrera de Demet Özdemir? Demet nació el 26 de febrero de 1992 en Kocaeli, Turquía. Desde muy joven, mostró interés por el baile y la actuación. Comenzó su carrera como bailarina de apoyo para varios artistas y posteriormente incursionó en el mundo de la televisión. Su gran oportunidad llegó con la serie Sana Bir Sr. Vereceğim en 2013. A partir de ahí su carrera despegó y participó en varias producciones exitosas, como Zilek Kokusu y No. 309. Pero fue con la serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, en 2018 que Demet alcanzó la fama internacional. En esta serie interpretó a Sanem, una joven soñadora y llena de energía que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Candibit, interpretado por Can Yaman. La química entre Demet y Can fue innegable y la serie se convirtió en un fenómeno mundial, siendo emitida en numerosos países y acumulando millones de fans en todo el mundo. Después del éxito de Erkencikus, Demet ha seguido trabajando en diversos proyectos, tanto en televisión como en cine. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Además de su talento actoral, Demet también es admirada por su belleza, su estilo y su carisma. Es una influencer muy popular en redes sociales, donde comparte fotos y vídeos de su vida diaria, sus proyectos profesionales y sus looks más trendy. Pero más allá de su fama y su éxito, Demet Özdemir es una persona sencilla y cercana, que valora la amistad, la familia y el amor. Es una defensora de los derechos de los animales y participa activamente en diversas causas benéficas. Y volviendo al tema del tropezón mediático, creo que es importante destacar que Demet ha sabido mantenerse fiel a sí misma a pesar de la presión mediática y las críticas infundadas. No ha permitido que la fama la cambie y sigue siendo la misma chica sencilla y divertida que conquistó nuestros corazones en Erkencikus. Así que la próxima vez que la vean en una alfombra roja, en una entrevista o simplemente caminando por la calle, recuerden que detrás de la estrella de telenovelas hay una persona real, con sus virtudes, sus defectos y sus pequeños tropiezos. Y como dice el refrán, errar es humano. Todos nos equivocamos, todos nos caemos y todos decimos ay de vez en cuando. Lo importante es aprender de nuestros errores, levantarnos y seguir adelante con una sonrisa en el rostro. Y esa es precisamente la lección que nos ha dado Demet Özdemir con su famoso tropezón mediático. Nos ha demostrado que no hay que tomarse la vida demasiado en serio, y que el humor es la mejor arma para combatir la adversidad. Así que brindo por Demet Özdemir, por su talento, su belleza, su carisma y su sentido del humor. Y brindo por todos nosotros, por nuestra capacidad de reírnos de nosotros mismos y de seguir adelante a pesar de los tropiezos de la vida. Y ahora sí, mi gente linda, llegamos al final de este vídeo extendido. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más chismes, risas y buena onda. Los quiero un montón. Besos enormes. Chao, chao. Asterisco asterisco música de outro alegre y enérgico se desvanece asterisco asterisco.